voy a avanzar con mi presentación acerca de la situación de la bioenergía en Argentina y algunos de los desafíos que entendemos tenemos por delante desde la mirada del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires. Lo primero que quiero compartir con ustedes es cuál es la participación que tiene la bioenergía en la matriz primaria de la República Argentina, que depende principalmente de combustibles fósiles. Bueno, acá vemos que en la oferta interna de energía primaria, la leña, el bagazo y los aceites y alcoholes vegetales tienen 4,9% de la participación. Mariela, ¿sí? Y, no estamos sí, viendo la presentación. ¿qué pasó? Estamos viendo ¿No? tu imagen. Ay, perdón, disculpen, vamos de nuevo. Espérenme, no sé por qué, pensé que estaba compartido y no, dije, no, esperen, estoy haciendo macana. Un segundo, por favor. Discúlpenme, va de nuevo. Ahora debería ir, a ver. Perfecto, ahora sí que se ve. Ahora sí, ahí está. Discúlpenme, por favor. Bien. Bueno, les estaba diciendo, arranco de nuevo, por favor, que les quiero compartir cuál es la participación que tiene la bioenergía en la matriz de oferta primaria de la República Argentina. Y acá vemos que la leña, el bagazo y el aceite y alcohol vegetal tiene una participación que no llega a ser el 5% de la oferta interna. Lo que vemos después es que esa leña, bagazo y aceites vegetales en parte se utiliza en centros de transformación, por ejemplo la leña se usa en centrales eléctricas de autoproducción o en carboneras para hacer carbón vegetal, y también se puede utilizar en el sector residencial, en el comercial e industrial. Y vemos que pasa algo bastante parecido, digamos, con el bagazo, donde también se usa para generación de electricidad, para autoconsumo, y en el sector industrial, básicamente en calderas. Los aceites y alcoholes vegetales se tratan, digamos, o se procesan en destilerías, y a partir de ellos obtenemos biodiesel, que se usa en transporte y también en parte se exporta, y bioetanol, que se usa totalmente en el sector transporte de la República Argentina, es decir, no hay exportación de bioetanol. Después tenemos el carbón de leña, que se usa en el sector comercial y en el sector residencial. Pero si uno tuviera que dividir esto, digamos, en cuáles son como los tres grandes subsectores de la bioenergía en el país, tenemos por un lado entonces a los biocombustibles líquidos destinados para transporte y la valorización energética de la biomasa seca para electricidad o para energía térmica en procesos industriales o en el sector residencial, y valorización de biomasa húmeda, el biogás básicamente, que lo podemos usar también para energía térmica, para electricidad, o hacerle un upgrade y obtener el biometano. Si nos referimos a cuál es la situación de los biocombustibles, en Argentina hay 36 plantas productoras de biodiesel, todas operan a partir de soja y tienen una capacidad instalada de alrededor de 4,5 millones de toneladas año, y como vimos, parte se exporta y parte se destina al mercado interno. En el caso del bioetanol, hay 17 plantas de producción, 11 de ellas operan a partir de caña de azúcar y 6 a partir de maíz, pero la participación en la producción, más del 55% del bioetanol producido se hace en las plantas que operan a partir de maíz. ¿Sí? La capacidad instalada en el caso del bioetanol es de alrededor de 1.200.000 metros cúbicos anuales. El desarrollo de los biocombustibles en Argentina comenzó allá por el año 2006 con una ley de promoción de los biocombustibles que basó el desarrollo en establecer un corte obligatorio. Ahora bien, esa ley que tuvimos desde el 2006
terminó, digamos, su periodo de aplicación y ahora tenemos una nueva ley de biocombustibles sancionada hace muy pocos días y que está válida hasta diciembre del 2030, que modificó los cortes obligatorios del gasoil con biodiesel, que antes teníamos un corte del 10% y lo bajó al 5%. Y le dio la potestad a la Secretaría de Energía de la Nación para elevar el corte o reducir el corte hasta un mínimo que podría llegar a ser del 3%, dependiendo del impacto del corte en el precio final en el surtidor, ¿sí? En el caso del bioetanol, el corte de las naftas se mantuvo, digamos, no hubo diferencia entre cómo veníamos y lo que modificó la sanción de esta nueva ley, sino que se mantuvo en el 12% de corte, y también se dio la potestad a que si hay impacto importante en el costo de la nafta en el surtidor, se puede llegar a reducir el corte hasta un 9%, y toda la disminución debería ser absorbida por las plantas que producen a partir de maíz y no las que producen a partir de caña de azúcar. Lo que vemos como desafío es que el consumo de más volumen de biocombustibles en la Argentina ya parece no va a depender demasiado de cortes obligatorios, como fue lo que originó la industria, sino que va a tener más que ver con el desarrollo de iniciativas o de medidas que contribuyan a mitigar el cambio climático, o sino también relacionadas con algunas regulaciones provinciales, ¿sí? Por ejemplo, hay leyes en algunas provincias donde justamente son fuertemente productoras de biocombustibles, donde de alguna manera establecen que es necesario que el transporte público funcione 100% a partir de biocombustibles, o por ejemplo municipios que establecen que su flota de camiones de recolección de los residuos sólidos urbanos tenga que operar 100% bio. En el caso de la bioenergía en el sector eléctrico, ¿sí? Tengamos en cuenta que el sector eléctrico argentino tiene una potencia instalada de 42.500 megavatios, y en el caso de la biomasa seca, o sea, todo lo que vendría a ser biomasa con menos del 60% de humedad, tenemos instalados 21 proyectos que totalizan 326 megavatios. De estos 326 hay 82 megas que ni siquiera los registra el sistema interconectado, porque son megavatios exclusivamente destinados al autoconsumo, ¿sí? Y el resto sí está inyectando electricidad al sistema interconectado nacional. El origen de la biomasa que se emplea en estos 326 megas que tenemos instalados es principalmente residuos de la industria forestal y residuos de la industria azucarera, ¿sí? Residuos de cosecha y bagazo. Y en mucha menor medida estamos valorizando energéticamente cáscara de maní o cáscara de girasol, u otro tipo de cascarilla de arroz, por ejemplo. En síntesis, vemos que la participación en el sector eléctrico respecto de potencia instalada no llega a ser el 0,6% los proyectos de biomasa seca. Para el caso del biogás, para generación eléctrica, tenemos una situación de 88 megavatios, de los cuales 24 dependen de 4 rellenos sanitarios, es decir, se valoriza el biogás fruto de la descomposición de esos RCU, y los restantes 64 megavatios corresponden a 25 proyectos que son de biodigestión básicamente, que utilizan estiércol vacuno, estiércol porcino,
vinaza, silaje de maíz, efluentes de tambos, efluentes de la industria citrícola, residuos de frigoríficos, entre otros. Como vemos, digamos, la participación relativa de los proyectos de biogás con fines eléctricos dentro de lo que es la matriz eléctrica de Argentina representan menos del 0,2% de la potencia instalada. Ahora sí vemos cuál es la situación de la bioenergía, pero ya no en la parte eléctrica ni de biocombustibles, sino en la parte térmica, ¿sí? La producción de calor para procesos o de agua caliente sanitaria o para calefacción. Es importante que tengan en cuenta que no existe un registro obligatorio de este tipo de proyectos, con lo cual esto que yo les voy a comentar es fruto, digamos, de relevamientos, muchos de ellos que se han hecho desde el centro de estudios en el que participo, y también desde el ProBiomasa, que es un programa que promueve la energía derivada de biomasa con fines eléctricos y térmicos, que tiene apoyo de la FAO y que depende de como de dos organismos de gobierno, de agricultura y de energía a nivel nacional. Dentro de los proyectos de energía térmica se identifican proyectos en el sector industrial que valorizan biogás en la industria alimenticia, en la industria porcina, frutihortícola, etc. Básicamente biogás para producción de calor en los procesos industriales. También hay proyectos identificados de calderas que están alimentadas por chip de madera principalmente, que sirven para secado en general, ¿sí? O para vapor de procesos. Hay en general muchos proyectos de calderas alimentadas con chip de madera en todo lo que es la industria yerbatera, la industria tealera y en los aserraderos. ¿Por qué? Porque básicamente esas industrias están situadas en zonas con muchísimos excedentes de recursos biomásicos forestales, ¿sí? Y también se han identificado y se están tratando de promover que se repliquen mucho más la valorización energética de lo que son las ramas de poda urbana, que se dejan estacionar esos paquetes de ramas y luego se chipean y se distribuyen en industrias cercanas a donde esa biomasa se produjo. En general estamos hablando de proyectos que lo que buscan es desplazar el uso de gasoil en industrias o incluso de fuel oil. No así reemplazo de gas natural, porque la industria que tiene gas natural le resulta más económico, al menos al día de hoy, seguir operando con gas natural y no operar con biomasa. Eso seguramente irá de alguna manera cambiando a lo largo del proceso de implementar la transición energética necesaria para lograr la carbono neutralidad al 2050. Otras calderas identificadas que operan con biomasa lo hacen a partir de bagazo y de RAC, residuos agrícolas de cosecha, y de las cáscaras, como dijimos. Y en el sector residencial y comercial también se han identificado proyectos que utilizan calderas que operan con pellets, tanto en hoteles como en residencias u hogares. En el contexto, creo que es muy importante destacar que llegamos a esta situación que yo les acabo de presentar. En el caso de los proyectos de biogás, básicamente porque hubo licitaciones llevadas a cabo donde había un cupo específicamente establecido para la tecnología generación eléctrica a partir de biogás, o generación eléctrica a partir de biogás de relleno sanitario. Entonces eso hizo que de alguna manera, al existir esta licitación, pudieran de alguna manera suscribir contratos de venta de energía al sistema eléctrico interconectado, contratos con plazos de 20 años y en moneda firme, digamos, en dólares,
y entonces eso hizo que pudieran concretarse proyectos de biogás para electricidad. Los proyectos de biogás con fines térmicos sí existían antes de todas estas licitaciones que eran destinadas a electricidad. En el caso de los proyectos de biomasa seca, los de generación eléctrica, algunos se hicieron como consecuencia de estas licitaciones que les nombraba, que fueron las que originaron los proyectos de biogás para electricidad, pero otros proyectos que valorizaban biomasa seca para generación eléctrica lo hacían desde una mirada de tener energía producida y consumida por la propia industria, es decir, en muchos casos ya había desarrollado antes de estas licitaciones proyectos de generación eléctrica que buscaban de alguna manera valorizar residuos de otras actividades industriales y convertirlos en subproductos porque los iban a utilizar para producir vapor en caldera y luego expandir ese vapor en una turbina de vapor y tener electricidad para la propia industria. En muchos casos, estos proyectos que se construyeron hace años atrás tenían como objetivo entonces también evitar pasivos ambientales o riesgos de incendio que se ocasionaban, digamos, como consecuencia de los subproductos de la otra actividad principal que tenía la industria. Los proyectos de biogás en general tienen mucha menor escala que los proyectos de biomasa seca, y entonces eso hizo que, a pesar de que hubieran las licitaciones de energía renovable, suscriptos contratos de venta de energía a largo plazo, digo, estos 20 años, los proyectos de biomasa seca eran proyectos de inversiones mucho más altas que los proyectos de biogás, no por mega instalado, pero sí en términos de por proyecto, y eso de alguna manera hizo que varios de los contratos suscriptos de todas maneras no se implementaron por cuestiones, digamos, de crisis de la macroeconomía argentina. Otra cosa que es importante de destacar y para pensar a futuro es que los proyectos de bioenergía son proyectos que tienen mayor incorporación de componentes que se pueden fabricar en el país, y eso de alguna manera tracciona que la bioenergía pueda ser promovida como proyectos de desarrollo, básicamente. El contexto en lo que a electricidad se refiere, bueno, en Argentina tenemos una ley de fomento de energías renovables, donde tenemos metas obligatorias y de cumplimiento para todo demandante de electricidad dentro del territorio argentino, que tiene que ir cumpliendo con porcentajes crecientes de cubrir su demanda, digamos, con hidroeléctricas de hasta 50 megavatios, eólica, solar, geotermia o biomasa seca o biogás. Estos porcentajes crecientes, por ley, los tenemos definidos hasta el 2025, pero por otro lado tenemos el compromiso que Argentina asumió en el marco del Acuerdo de París, que es tener un 30% de estas energías renovables cubriendo la demanda del país en el año 2030. La manera que la propia ley da como alternativas para que toda la demanda cumpla con estos porcentajes crecientes de energía renovable es que haya un mecanismo de compra conjunta que lleva a cabo el operador del sistema eléctrico argentino, que es CAMESA, que también está encargado del despacho, que realiza licitaciones, estas que yo las nombré, digamos, se conocen como las licitaciones del Renovar, si es el programa, y en el marco de estas licitaciones, que había cupos por tecnología para lograr abastecer esos porcentajes crecientes de demanda, el 5,6% de la potencia que suscribió contrato fueron contratos de biomasa seca o de biogás. Solamente el 5,6%, la gran mayoría de la potencia contratada fue eólica, y le sigue obviamente
solar fotovoltaica. La otra alternativa para cumplir con las metas obligatorias es que cada uno desarrolle su propio proyecto de energía renovable o que se celebre un contrato entre privados en el marco de un mercado a término. No hay ningún proyecto de bioenergía que sea llevado a cabo con un contrato en el mercado a término, básicamente porque cualquiera que quiere cumplir con su cuota obligatoria de energía renovable tiene un costo por megawatt hora mucho más bajo si contrata a un eólico o a un solar fotovoltaico y no un proyecto de biomasa seca o de biogás, que tienen costos por megavatio hora mucho más altos que las otras dos tecnologías. El porcentaje que se cumplió en el año 2020, pandemia mediante y todo, fue del 9,4%, es decir, no llegamos al objetivo que era del 12%. Y esto tiene que ver con que si bien las licitaciones del renovar se llevaron a cabo allá por el año 2017, 2018, hubo contratos suscriptos que luego tuvieron serias dificultades para acceder al financiamiento y por lo tanto no todos los megavatios de las distintas fuentes renovables que tenían contrato lograron implementar sus proyectos, con lo cual no hemos llegado todavía a cumplir con la meta obligatoria. El contexto en lo que se refiere a la producción de biomasa, y una de las fuentes principales, como veíamos anteriormente, es la biomasa relacionada con la biomasa forestal, es que tenemos en Argentina una nueva ley que da continuidad a leyes anteriores, que es régimen de promoción de inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en ampliaciones de bosques existentes, que también beneficia a nuevos emprendimientos foresto-industriales, ¿sí? Piensen que la Argentina tiene un territorio muy extenso y que parte de la mirada es tratar de forestar más para lograr compensar emisiones de gases de efecto invernadero y que haya de alguna manera una implementación de más proyectos forestales para captura de CO2 que van a tener que tener esa biomasa algún uso, ¿sí? Entonces puede ser, o sería bastante razonable que el uso tenga que ver con desplazar combustibles fósiles de la matriz energética relacionada con calor y vapor de procesos industriales, porque tenemos otras tecnologías para hacer electricidad a partir de otras fuentes que resultan más baratas. Eso no quita que no haya posibilidad de implementar proyectos que generen electricidad con biogás o biomasa seca, pero habrá que encontrarle como la situación de la biocuenca que amerite ese desarrollo. En el contexto de esta ley de promoción de inversiones forestales se da, digamos, estabilidad fiscal y beneficios impositivos, así como aportes no reintegrables, ¿sí? Se le da un monto de dinero por hectárea implantada para proyectos que forestan hasta 300 hectáreas, y en el caso de la Patagonia, hasta 500 hectáreas, ¿sí? O sea, las primeras hectáreas se le cubre el costo de implantación hasta en 80% del costo, y luego ese porcentaje de aporte va disminuyendo hasta llegar a ser el 40% del costo, lo que desde el Estado Nacional se subsidia para promover este tipo de actividades. Obviamente que tener mayor cantidad de hectáreas forestadas genera el desarrollo de una cadena foresto-industrial que genera gran volumen de subproductos. Tengan en cuenta que en Argentina el rendimiento en el aserradero es bastante cercano al 50%, es decir, del rollo de madera que ingresa, el 50% pasa a ser un producto terminado, pero el 50% son subproductos, aserrín, corteza, costaneros, ¿sí? Que tendrían sí o sí
que ser valorizados energéticamente para no estar tan desaprovechados. En el caso de los desafíos que vemos para el sector, digamos, de la biomasa seca y del biogás, el principal es el acceso a financiamiento. Este tipo de proyectos es mucho más complejo de entender que un proyecto de energía renovable de otras tecnologías. Acá hay el recurso tiene un costo, es decir, tenemos que asegurar tener un combustible biomásico disponible para la operación tanto en proyectos de energía eléctrica como térmica, y las biomasas o el abanico de biomasas que se valorizan son diferentes, con distintos niveles de humedad, con distintos poderes caloríficos, y todo eso le cuesta al sector financiero comprender, así que es un gran desafío lograr que el financiamiento llegue realmente a este tipo de proyectos. Para que eso pueda suceder, también hace falta desarrollar mejor las cadenas de proveedores y contractualizar la provisión de la biomasa. Yo no puedo tener un financiamiento y un plazo de pago de un crédito si no tengo un contrato de provisión del combustible biomásico renovable asegurado por el plazo de pago de ese préstamo. Eso es algo que en la Argentina cuesta todavía, digamos, hay mucha biomasa excedentaria, pero no es fácil que alguien se quiera comprometer a entregar tanto volumen de biomasa por año por los próximos 10 años o 15 años o 20 años. Y otro de los desafíos es que esté estandarizado el combustible biomásico, ¿sí? Yo tengo que saber bien qué es lo que voy a recibir o qué es lo que voy a vender, para estar segura también de que el flujo de fondos que se construyó para acceder a ese financiamiento de ese proyecto se pueda cumplir. Otro desafío tiene que ver con algo cultural. Estamos acostumbrados a comparar proyectos o comparar rentabilidades de negocios y sin tener en cuenta la monetización de los co-beneficios o de las externalidades. No podemos comparar el precio de contrato de un megawatt hora eólico o solar con un megawatt hora de biomasa seca o de biogás, porque dan servicios diferentes. Eólica y solar pueden asegurar energía, pero no potencia. Los proyectos de bioenergía, si tengo el combustible disponible siempre y correctamente gestionado, puedo dar potencia firme en el sistema eléctrico, además de otros co-beneficios que tienen que ver con evitar pasivos ambientales o disminuir riesgos de incendio, que en la Argentina son cada vez más preocupantes, ¿sí? Porque como consecuencia del cambio climático tenemos periodos de sequía mucho más extensos, vientos en momentos de calor, vientos muy secos, todo eso propicia los incendios y la expansión de esos incendios, tomando un montón de hectáreas que quedan totalmente devastadas. El desafío es lograr establecer nuevos mecanismos o seguir con los mecanismos que teníamos, que podía ser esto de celebrar licitaciones de contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable, tipo el Renovar, u otro tipo de incentivos para desarrollar los proyectos de bioenergía, y una posibilidad sería tratar de conseguir que haya un pago por los servicios ambientales. Todas esas cosas están coexistiendo en este momento como desafíos a ver qué herramientas se pueden usar para que, francamente, la bioenergía, que es una herramienta costo efectiva en términos de mitigación del cambio climático, pueda crecer enormemente en un territorio como el argentino, que hay muchísimas hectáreas que hoy no tienen usos productivos, ¿sí? Entonces tratar de ver cómo se viabiliza. Para eso es imprescindible promover de alguna manera la producción de energía térmica renovable en todos los sectores de consumo, el industrial, el residencial y el comercial, ¿sí? Porque tenemos cuotas obligatorias de corte para los biocombustibles en sector transporte,
cuota obligatoria de electricidad renovable, pero no tenemos ningún incentivo ni ninguna cuota obligatoria de tener energía térmica renovable. Y la verdad es que la electricidad es una partecita de toda la energía consumida en el territorio argentino, y es mucho más grande la participación de la energía térmica que la participación de la electricidad. Así que es un desafío ver cómo hacemos para promover o para establecer metas obligatorias de energía renovable térmica. Otro desafío va a ser identificar esas hectáreas marginales, estas situaciones que yo les decía, donde hay cadenas productivas, donde gran parte de lo que se produce es un subproducto, ¿no? Genera de manera concentrada volúmenes interesantes de residuos de una actividad que podrían ser utilizados para producir energía, y hay que identificar ese tipo de situaciones. Otro desafío que tiene que ver más con la valorización del biogás, que no sé cuánto va a prosperar que haya más biogás para electricidad, porque es realmente mucho más costoso el megawatt hora, y eso no resulta tan así si le incluimos las externalidades, pero otra posibilidad del biogás sería el upgrade a biometano, o que directamente sea factible que en el territorio argentino se regule para que en zonas de localidades que están aisladas de la red troncal de gas natural se puedan establecer redes de distribución de biogás, cerca de donde hay subproductos, ¿no? O estiércol o zonas agrícolas que me permiten producir el biogás, y podría directamente usar ese biogás en equipamiento, en un calefón o en una cocina que esté homologada para usar directamente biogás. Y por último, bueno, el tratar de promover el biometano en todas aquellas actividades que hoy están usando gasoil o GLP, donde el biometano sería también un combustible competitivo y claramente con un menor impacto ambiental asociado. Ahora sí creo que estoy terminando, y es el tratar de ver cuál es la biomasa excedentaria, dónde está, porque hemos tenido muchos años de ley de promoción forestal, donde te cubren parte de esos costos de implantar, pero que no se han desarrollado cadenas de valor para aprovechar esa madera para producir productos finales. Y entonces tenemos zonas donde hay mucha biomasa excedentaria, y esa biomasa sin ningún uso no tiene una buena gestión y genera serios riesgos de incendios, ¿sí? Así que, bueno, la verdad es que tenemos que ver cómo generamos planes para reconvertir calderas que utilizaban ese gasoil para utilizar biomasa seca, por ejemplo, o el biometano, dependiendo de cada situación y de la disponibilidad de biomasa de esa zona, porque siempre nos conviene utilizar la biomasa cerca de donde se produce, y para eso nos hace falta, si queremos un plan de reconversión de calderas, tener una buena coordinación entre los actores de esa biocuenca para asegurar un suministro que esté estandarizado, que esté contractualizado, y ahí hace falta coordinar también entre municipios y actores diferentes para que también la regulación acompañe con incentivos o con metas, digamos, tendientes a que todo esto suceda. Ahora sí, terminé, y muchísimas gracias por la atención y por la posibilidad de participar en este encuentro.